Es un tema muy difícil para mí prepararlo. Estaba meditando en él, estaba reconsiderando y de hecho cuando estaba estudiando para el sermón creí que era otro pasaje el que nos tocaba, no creí que era el que nos toca el día de hoy. Y cuando lo empiezo a leer, o sea, es un par de versículos solamente que vamos a leer el día de hoy. Ah, pero al leerlo van a saber por qué es tan difícil. Ah, y de antemano les digo, vamos a muy seguramente tomarnos un poquito de tiempo extra del que normalmente dedicamos al tiempo de la enseñanza, ah, por el hecho de que es una situación tan importante, ah, que tristemente se presenta en medio nuestro, en un ambiente que dirías tú donde hay muchos creyentes. No se debería presentar, sin embargo se presenta. Y para introducir, hay una historia, no sé si tú conoces o has escuchado. Había en los años 1800 un predicador muy conocido que se llama Charles Spurgeon, y él ha sido muy influyente hasta el día de hoy en la vida de muchos cristianos, de muchos creyentes. Y él y su esposa eran pastores de una iglesia muy grande en Inglaterra y tenían un salario adecuado a la responsabilidad que tenían. Sin embargo, también tenían unas gallinas ellos en su casa, y como incluso en esta área específicamente nos podemos identificar cuando a veces tienes gallinas, pues lo que haces es que o donas, les das a otras personas, regalas los huevos que estas gallinas producen o los vendes, ¿no? Sin embargo, algo que ellos tenían es que nunca regalaban sus huevos ni a familiares, ni amigos, a nadie. Siempre lo que hacían: si quieres los huevos de mis gallinas, pues tienes que pagar por ellos, punto. Pero pues gente hablaba y decía cosas acerca de ellas, que personas tan avaras y solo están ahí por el dinero, como teniendo un salario tan grande, no siendo pastores de una iglesia tan grande, ¿para qué necesitan más dinero, no? Y pues se hablaba mucho acerca de ellos, y ellos nunca se respondieron, nunca se defendieron de esas acusaciones, sino hasta que muchos años más tarde salió a la luz, se dio a conocer que ellos utilizaban el ingreso que obtenían de la venta de los huevos para el sostén de un par de viudas. Ellos no lo anunciaban, ellos no lo publicaban, simple y sencillamente lo hacían en obediencia, y lo hacían esto para el beneficio de esas. Pero sin embargo, la gente igual hablaba, la gente no entendía por qué, y al no entender por qué, ellos llenaban los vacíos que esto surgía, y ellos juraban que era porque estas personas eran, pues, tenían un amor desmedido al dinero, ¿no? Así que el día de hoy vamos a hablar específicamente de lo que es calumnia, lo que es el chisme y todas estas situaciones que se desarrollan cuando lo vemos presente. En semanas anteriores, de hecho la última semana que pude estar aquí, estuvimos hablando acerca de la lengua y del gran potencial que la lengua tiene. Estábamos hablando como seres humanos podemos domar animales, podemos controlar grandes barcos. Sin embargo, la lengua es algo que tiene gran potencial, tiene potencial para bien, tiene potencial para mal, y es uno de los miembros, o el miembro más difícil de controlar. Pero específicamente el día de hoy vamos a hablar de esto que te mencionaba. ¿Qué es lo que sale de nuestras lenguas? ¿Con quién tenemos estas conversaciones? ¿Por qué decimos lo que decimos? Así que vamos a adentrarnos en el texto de hoy, que está en Santiago 4:11 al 12. Santiago 4:11 al 12 va a ser nuestro texto base, y dice lo siguiente: Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo?
La primera parte dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Y simplemente por la pequeña definición que viene ahí, no hablen mal, ¿qué significa? Pues hablar cosas incorrectas, perversamente, maliciosamente, con la intención de difamar, con la intención de calumniar. Y estas son acciones que causan daño a la reputación de otra persona, hacer declaraciones falsas y presentarlas como hechos certeros, causando daño al carácter de una persona. Las palabras que salen de nuestras bocas pueden ser con una o dos intenciones. Pueden ser para edificar, para traer instrucción, para dar dirección, para aconsejar, pero también pueden ser tristemente para calumniar, para destruir, para derribar, para denigrar, para hablar falsamente en contra de alguien y en particularmente a espaldas de otra persona. De hecho, hay un término en inglés que se llama backbiting, que es el término que se usa para el chisme, y cuando estaba leyendo acerca de este tema, se me hizo muy interesante esa palabra, backbiting, porque si lo traduces literalmente significa morder por detrás, morder por la espalda. No sé, se me afiguraba como un lobo, ¿no? Viniendo y arrancándote un pedazo tratando de morder por la espalda. Aquellos que crecimos en México y de repente en las calles, no me dejarán mentir cómo salen los perros y se te quieren echar encima, pero siempre se te echan por atrás. O si vienen de frente, de repente te dan la vuelta y siempre te quieren atacar por atrás. Pero en el momento que les das el frente, pues se espantan. Tal vez siguen, la mayoría, ¿no? De repente hay uno que otro que no tiene respeto de nadie. Pero por lo general, se me hizo muy interesante ese sentido, o sea, de morderte por la espalda. Cuando tenemos este tema de los chismes, de las calumnias, algo que constantemente, que es una constante, es que hay alguien que no está presente en ese tipo de conversaciones, y es esa persona de quien se está hablando. Proverbios 6 del 16 al 19 dice: 6 cosas hay que el Señor odia. Fíjense, las palabras tan fuertes, que el Señor odia, y son 7 o la séptima abominación para él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, los pies que corren rápidamente a hacer el mal, un testigo falso que dice mentiras, y fíjate este último, el que siembra discordia entre los hermanos. Pero ¿qué es la calumnia? Y a lo largo de este tiempo te voy a leer muchos versículos. No les voy a tratar de dar demasiada explicación porque creo que son muy claros. Pero tal vez si hiciéramos la pregunta, ¿cuál es el resultado de la calumnia? Proverbios 16:28 nos dice: el hombre perverso provoca pleitos, el chismoso separa a los mejores amigos. En Proverbios 6 nos dice: un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 26:28 dice: la lengua mentirosa odia a los que oprime, y la boca lisonjera causa ruina. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es el producto de los chismes, de las calumnias? Pues son pleitos, es separar y destruir relaciones, es la discordia entre hermanos en la iglesia. Causa opresión sobre otras personas, las tenemos en nuestras manos exprimiéndolas, ahorcándolas. Causa la ruina. Cuando se presenta la calumnia, cuando se presenta el chisme, ¿qué otras cosas hay asociadas? ¿Qué otras cosas tienden a presentarse junto con ellas? Segunda de Corintios 12:20 nos dice: porque temo que quizá cuando yo vaya halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Les está diciendo: tengo la intención de irlos a visitar, pero cuando los visite, me temo mucho por el comportamiento que escucho que están teniendo ustedes,
que no va a ser en la intención o en la condición que yo quería irlos a visitar, y ustedes no me van a recibir con la intención con la que yo tengo que visitarlos. Dice que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia. Primera de Pedro está en la misma línea con Pablo cuando dice: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Si les está diciendo deséchenlo, es porque está siendo presente y no es algo que debe caracterizarnos a ti y a mí como creyentes. Si hiciéramos un resumen y qué está a la raíz de todos estos comportamientos que hemos visto, vemos dos cosas. Y primero que nada es el orgullo. El orgullo se refleja en decir: yo soy mejor que tú, luego entonces voy a decir tal y cual para hacerte a ti ver menos que yo, de manera de que yo sea exaltado. El orgullo está al centro de esto. También el deseo de poder, el poder. Yo quiero lo que tú tienes y voy a asegurarme, voy a reunir a otras personas, voy a hacer estas declaraciones de manera que yo sea elevado y que otros sean puestos debajo. ¿Por qué es tan fácil fomentarlo? La Biblia es muy directa. De nuevo, en Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso o del susurrador, las palabras de aquel que susurra, son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Nuestro corazón, mis amados, si no ha sido regenerado, y aun cuando nos dejamos llevar por la carne, por el pecado, por el mundo en sí, va continuamente a tener esa tendencia hacia el chisme, a disfrutarlo. De hecho, y con esto voy a revelar mi edad, pero cuando estaba creciendo, tal vez algunos se acordarán, había no me acuerdo qué programa era, pero decía una frase en ese programa, decía: chisme caliente, para que se goce la gente, chisme caliente, y nada más. Obviamente se trataba de unas personas que estaban haciendo un chisme. Alex dice que se acuerda muy bien de eso. Dice que él escribió la canción. No, pero, o sea, lo vemos como chiste. Sin embargo, hagamos un análisis así muy rápido de qué se tratan la mayoría de los programas que tienen éxito hoy en día en televisión, en redes y en cualquier medio de comunicación. Son aquellos donde están hablando y echándole a una persona a otra. Puede ser en lo que es la política, de si eres de izquierda, de derecha, del centro. Hay el chisme como va. En cuanto a televisiones, los programas de televisión, sean americanos, sean hispanos, de lo que sea, lo que vende es el chisme, el amarillismo. Tenemos esa palabra, ¿no? Y es algo que continuamente se está nutriendo, se está promoviendo, porque tenemos y nos encanta la idea de saber por qué otros cayeron, o si están así como que al precipicio, como pues vamos a empujarlos para ver, para que venda, ¿no? Para que sea noticia. Y esto es de esperarse en el mundo. Sinceramente, no hay un comportamiento que les podemos decir: oye, obligar al corazón humano a hacer ciertas cosas o comportarse de cierta manera. Es el Espíritu de Cristo, cuando somos renovados y restaurados en Él, cuando hay una nueva naturaleza creciendo en nuestro interior, que podemos entonces apegarnos a lo que dice la Escritura. Pero el mundo es de esperarse, como te decía, que haya eso. Lo triste es que se continúe presentando y se continúe dando en la iglesia. Algunos ejemplos en la Biblia que aparecen acerca de la calumnia, primero que nada son dos muy breves. Hay muchos más, tal vez que se te vienen a la memoria, pero primero que nada, en el Antiguo Testamento
Miriam, la hermana de Moisés, ella junto con su hermano empiezan a hacer este complot, por decirlo así, pero ¿cómo es que, y ella dice, no, o sea, cómo es que Moisés es el líder si él es, digámoslo así, él es el hermano menor, ¿cómo él puede nosotros darnos hombres? ¿Quién lo escogió a él? ¿Por qué él es el que está dando él está teniendo tanta influencia? ¿Que no ha hablado Dios a través de nosotros también? Y en ese momento, a pesar de que ella estaba pronunciando un juicio, estaba siendo juiciosa y criticando a su hermano a sus espaldas, entonces fue que Dios trae un castigo sobre ella y es expulsada por un cierto tiempo de la congregación del pueblo judío. Y no solo eso, sino que su pecado detuvo el progreso del pueblo hebreo hacia la libertad. No fue el pecado de ella solo confinado a ella misma, a su vida, afectó también al pueblo. Vemos más adelante a Absalón, el hijo de David, como en algún momento de la historia él se sienta a las puertas a las puertas de la ciudad, que quiere decir donde está la influencia, donde estaba el ir y venir, donde estaba el liderazgo de la sociedad, por decirlo así, y empezaba a escuchar personas y se sentaba con ellos y les decía, y pues yo me imagino, en mi mente trato de hacer una, ¿cómo se dice?, reconstrucción de los hechos, y me imagino, ¿no? Pues ahí sentado y así haciendo con cara como medio triste y como que realmente le importan las situaciones de las personas, y le dice, híjole, mira, pues yo sí te entiendo. Si yo fuera rey, yo sí te haría justicia. Y tuvo una actitud similar vez tras vez, tras vez, día tras día, tras día. Y de manera de que ¿qué fue lo que empezó a hacer? Empezó a reunir apoyo hacia sí mismo para potencialmente tener un golpe de estado en el futuro. En el Nuevo Testamento lo vemos muy claro con los recaudadores de impuestos, no con los recaudadores de impuestos, con los fariseos, con los maestros de la ley. En Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, un glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y esto es muy interesante porque es la única ocasión donde a Jesús se le llama amigo de pecadores. Y muchas veces escuchamos ese término y lo usamos como excusa para continuar un comportamiento inadecuado, y decimos, no, es que Dios ama a los pecadores y pues Él está conmigo, Él me entiende. Sin embargo, Jesús no adoptó ese término como uno de sus nombres. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es la vid verdadera, pero el término de amigo de pecadores, de recaudadores de impuestos, nunca fue algo que Él estuvo promoviendo. Es algo que los líderes religiosos veían que sí, Jesús sí ama a los pecadores y sí se involucró y estuvo yendo a rescatarnos a ti y a mí. Sin embargo, no eran los pecadores los amigos más íntimos de Él. De hecho, lo hace muy claro cuando en Juan 15 está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes son mis amigos más íntimos si guardan mis palabras. De nuevo, no estoy diciendo que Jesús no ama a los pecadores, nos ama tanto que dio su vida por nosotros en la cruz y hizo hasta el amor, la muestra máxima de amor al dar su vida en la cruz. No me malentiendan, no estoy diciendo que Jesús no ama a los pecadores. Sin embargo, sus amigos más íntimos somos aquellos como tú y yo que hemos rendido nuestras vidas a Él y que buscamos honrar sus mandamientos. Más adelante, también en Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Él con el fin de dar muerte a Jesús.
y no lo hallaron a pesar de que se presentaban muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En los últimos días de la vida terrenal de Jesús, están buscando los líderes religiosos alguna excusa, alguna razón por la cual poder condenarlo, y no la encontraban hasta que dos personas, para apegarse a los requisitos de la ley, encontraron 2 personas que lo escucharon decir: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué es lo que sucedió? Esa declaración sí la hizo Jesús. Sin embargo, la tomaron fuera de contexto para entonces obtener sus fines. Y en muchas ocasiones, si somos sinceros, es una de las trampas en las que caemos. Tomamos o escuchamos frases pequeñas y breves, las torcemos, a veces carecemos del contexto con el que se dijeron, por qué se dijeron, y las entretenemos en nuestra mente y las presentamos como certeras. Nosotros estamos seguros de que tenemos los hechos como son y lo utilizamos para obtener de nuevo el poder y nosotros vernos como los que estamos bien, sin tener el contexto o sin ir con la persona directamente que dijo esto o aquello. Ahondando un poquito más en cuál es la raíz del chisme, de la calumnia, pues se encuentra también en los celos, en el enojo, en la envidia, en el miedo, en el orgullo. Y el orgullo es quizá la raíz de este tipo de comportamiento. De hecho, la semana pasada en Santiago 10 decía: humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. El orgullo no tiene cabida en la vida de los creyentes. De hecho, en Hechos 8:44 encontramos una declaración muy fuerte del Señor Jesús cuando dice: ustedes son de su padre el diablo, quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Mis amados hermanos, ¿nuestro comportamiento es un reflejo de Cristo o es un comportamiento del diablo? ¿Nuestro comportamiento es un reflejo del carácter de Cristo o el del diablo? El versículo en el que empezamos leyendo dice: hermanos, no hablen mal los unos de los otros. De nuevo enfatizar, este mensaje lo está dirigiendo Santiago a los creyentes. Lo está hablando a ti y a mí el día de hoy. Pero no solo nos está hablando a ti y a mí, sino está dejando en claro quiénes son las víctimas de este comportamiento. Somos igual tú y yo, la iglesia, la novia de Cristo. ¿Qué cosas dejamos entrever al nosotros realizar este tipo de comportamiento, al dejar estas palabras salir de nuestras bocas o entretener, dar cabida, dar pie a estas conversaciones? Primero que nada, estamos dejando entrever que nuestra familia en Cristo son unos obstáculos. Y un obstáculo hay que quitarlo, hay que brincarlo, hay que removerlo, hay que derribarlo. Dejamos entrever que nuestros hermanos en la fe son obstáculos y que hay que hacerlos a un lado. También en ocasiones es como si los utilizáramos para cubrir nuestras deficiencias. Los utilizamos para que ellos caigan y nosotros poder ser reconocidos
y elevados a un lugar mayor. Hace unos años, años atrás, yo era parte del personal de aquí de Stone Point. Ahorita tal vez no muchos lo saben o algunos lo saben, no va más allá del caso, pero yo tengo un año que no trabajo como parte del personal de aquí, de la iglesia, y sin embargo, en años atrás trabajé en varias áreas de aquí del ministerio, y yo creo trabajé por 6 años y medio más o menos, pero una buena cantidad de esos años yo continuamente me preguntaba, ¿por qué a mí no me dejan predicar el domingo? Y, y era una pregunta que yo entretenía y yo dejaba así crecer en mi corazón. De cuando en cuando yo escuchaba la voz del Señor que me quería traer convicción a ello. Sin embargo, lo volvía a surgir y volvía a surgir y volvía a surgir en mi corazón. De hecho, un amigo que aprecio mucho aquí en la congregación, un día estaba teniendo una plática con él después del servicio, y me dice, haces muy buenos puntos en lo que dices. Dice, me pregunto por qué nunca te han dejado predicar. Y es así como que le están echando ahí o sea, te gusta, ¿no? O sea, te da así, como decía el proverbio, ¿no? Son como bocados dulces en nuestro paladar. Y por muchos años yo tenía esa actitud. En mi mente yo lo racionalizaba y yo decía, es que, no sé, es que son racistas. Esa era la primera de la que me gustaba agarrar. O me quieren oprimir, realmente son injustos, y infinidad de pronunciamientos que yo decía en mi propia mente. No recuerdo haberlo yo mencionado a alguien, tal vez en alguno de esos días de que me pegaba la depresión. Tal vez lo platiqué con mi esposa, pero cualquier plática que llegué a tener no fue nada comparado con lo que había en mi corazón, con el juicio que yo emitía en contra de nuestros pastores, de nuestros líderes. Y yo creo por eso es que este tema del día de hoy me ha pegado tan fuerte. Yo era incapaz de pensar lo mejor de mis pastores por esa actitud en mi corazón, de la cual yo estaba seguro que era así. Y yo lo tuve que traer de nuevo al Señor. Fue algo muy doloroso. Todas estas cosas que te he hablado ahorita anteriormente, todos esos pensamientos de celos, de ira, de orgullo, de autopromoción, todos esos yo los viví, y tal vez por eso es que lo tengo tan a flor de piel el día de hoy. La verdad es que mi corazón, aún estando aquí en el ministerio, vivió en orgullo por muchos años. No sé si tal vez el día de hoy el Señor esté trayendo alguna situación en tu vida que tal vez se has entretenido, tal vez algo que esté mermando alguna relación entre hermanos, entre tú y tu cónyuge, entre tus hijos, entre tus padres, entre tal vez algún líder de la congregación actual o alguna congregación anterior. Tal vez puede ser que saliste de alguna congregación y algo le pasó a tal o cual líder y tú dijiste, sabía que tenía algo más.
Qué triste. Qué triste que podamos tener ese tipo de comentarios o expresiones acerca de nuestros hermanos y hermanas en la fe. De nuevo, continuando en el verso 11 de Santiago, en la última parte de este verso 11 dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y a veces nuestras palabras están muy reducidas en el significado y nos trae un poco de confusión. Aquí habla de juzgar a su hermano y habla acerca de juzgar a la ley, pero luego pensamos, bueno, el tomar una decisión en cualquier aspecto de la vida, pues es emitir un juicio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diferente? Yo creo que algo que nos ayuda a diferenciar lo que está diciendo aquí Santiago es las palabras de juzgar, viéndola con el sentido de discernir o emitir un juicio, hacer una determinación, o la palabra ser juicioso. Así que con ese sentido, la primera, donde él tiene el sentido de discernir, sería confrontar o hacer un esfuerzo de edificar. Eso es algo que sí somos animados a hacer. Lo que no se nos anima a hacer, que es lo que está hablando aquí Santiago acerca de juzgar a tu hermano, es el ser juicioso, el sentido de condenar con la intención de oprimir, de derrocar, de humillar a otros. Pero sigamos hablando, sigamos leyendo y moviéndonos un poquito más rápido. Aquí dice de nuevo el 11, dice: el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley y no eres cumplidor de la ley, sino tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿De qué ley se está refiriendo? Santiago nos hablaba en los capítulos anteriores, habla acerca de la ley perfecta, de la ley real, de la ley de la libertad, de la ley que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está hablando específicamente de los 10 mandamientos o de los mandamientos auxiliares, digámoslo así, que están alrededor, sino que está hablando acerca de la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué está diciendo aquí Santiago, no eres cumplidor, sino eres juez de ella? El ejemplo tal vez más claro es Lucifer. Lucifer, este ángel perfecto de Dios, ¿qué es lo que dice? Dice: yo subiré a los cielos y me sentaré en el trono de Dios. Él se quiso poner en el papel, en el lugar de Dios. Y lo que tú y yo hacemos cuando hacemos cuando somos juiciosos, cuando estamos condenando, cuando estamos con esta intención de chismes, de calumnias, nosotros estamos tomando el mismito lugar que tomó Lucifer y estamos intentando usurpar lo que solo a Dios le corresponde. Con esto vamos a empezar a cerrar el tema de hoy. Y de nuevo te decía, tal vez Dios te está trayendo algo en alguna situación de la cual necesites traer delante de Él. Y no te quiero enviar, no te quiero dejar sin darte una respuesta, cuáles son aquellas cosas en las cuales podemos responder a esta reprensión, a esta exhortación. Primero que nada, que respondamos en amor. Primera de Juan 3:11 dice: porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Primera de Juan 4:20-21 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios que no ha visto. Y este mandamiento tenemos en él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Responder en amor. Responder en amor es a lo que tú y yo somos llamados como discípulos, como amigos íntimos del Señor, como creyentes. El último versículo que leíamos inicialmente en Santiago, el versículo 12 dice: solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? La respuesta es clara: tú y yo no somos nadie. Solo es Dios quien tiene esa posición. Y ahora, en lo práctico, hay dos cosas que debemos hacer y quiero animarte a hacer. Primero que nada, que vengas en arrepentimiento delante del Señor. Que vengas en arrepentimiento significa tráelo delante de Él, confiésalo delante de Él, hazlo público delante de Él. Dentro del arrepentimiento significa confesarlo a otro creyente maduro. No tomes la salida fácil de ay, es que ya Dios lo sabe, yo y Él ya estamos bien. Santiago nos anima a que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, oremos por los unos por los otros para ser sanados. Así que tráelo delante de Dios, confiésalo a Él primero que nada, confiésalo a otro creyente maduro y deja ese comportamiento. Deja ese comportamiento. En lugar de pensar lo peor de la persona de quien se habla, en lugar de echarle la culpa, en lugar de verlos como obstáculos, en lugar de derrumbarlos y de utilizarlos como escalón para avanzar nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestro trabajo, veamos a nuestros hermanos como hijos de nuestro mismo Dios, como coherederos en las mismas promesas de Dios, como hermanos y hermanas en Cristo, parte de la familia de Dios. Veámoslos como quienes han recibido la misma medida del amor de Dios, la misma gracia de Dios, la misma misericordia de Dios que tú y yo hemos recibido. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre bueno, te damos tantas gracias porque nos permites, aún sin merecerlo, venir al arrepentimiento. Porque muchas veces nos dejamos llevar por situaciones que incluso disfrutamos en nuestra carne y las nutrimos y ciegamente nos dejamos llevar por el pecado que tan fácilmente pone ataduras sobre nuestras vidas, nos atrapa, nos previene, merma nuestra relación contigo. Padre, te damos gracias porque tú, así como en el huerto del Edén, tú fuiste a buscar a Adán y a Eva. De esa misma manera mandas tu Espíritu Santo a nuestros corazones y nos buscas, nos persigues con la intención de traer a la luz pecado que está en nuestras vidas, cosas que no te honran, como la calumnia, el chisme. Y lo haces con la intención de sacarlo a la luz para nosotros poder ser sanados, para poder nosotros reconocerlo, traerlo a los pies de la cruz. Yo te pido, Señor Jesús, por cada uno de mis amados el día de hoy, que tú nos ayudes, Señor, a ser honestos, a ser sinceros, a hablar y declarar y confesar las cosas tal y como son, las cosas de las cuales nosotros hemos sido culpables, para entonces recibir tu perdón y tu limpieza. Te pido, Señor Jesús, que esto no quede aquí, sino que podamos cada uno de nosotros dar pasos prácticos de acercarnos con otros hermanos en la fe, a quienes nos puedan tener a cuentas y estar
en una unidad los unos con los otros, Jesús. Padre, te pido que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para poder continuamente ser redarguidos de la condición de nuestro pecado, pero también asimismo ser recordados de la hermosura del amor de Cristo. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús.